Que entonces ayer estuvimos estudiando un poco más sobre cómo el mundo está dividido en dos esferas de influencia, entre Estados Unidos y Rusia. Hablamos un poco de los conflictos que hay en diferentes lugares del mundo, en diferentes países, como en Siria, Afganistán, como en Venezuela. ¿Sí? Hemos visto diferentes formas de eso. Y ahora quería primero empezar tal vez con una pregunta. Lo que hemos estudiado de Daniel 11:40, que hemos visto que dice que el rey del norte, la segunda parte, la parte B, atacaría al rey del sur. Entendemos que ese cumplimiento se dio ¿cuándo? ¿En qué año? ¿Quién sabe? Rey del Norte ataca al Rey del Sur. Sí, 1989. exacto. Entendemos que eso fue en 1989, con la caída del muro de Berlín, lo que llevó a la caída de la Unión Soviética. Ahora, lo que dice la profecía es que el rey del norte se levantaría contra él con carros y gente a caballo y muchas naves. Entonces yo me pregunto, ¿será que si nosotros somos estudiosos de la Biblia en 1979 o 69, ¿qué nosotros iríamos a profetizar o qué nosotros iríamos a esperar que sea el cumplimiento de Daniel 11:40? ¿Entienden cuál es la pregunta? Si yo estoy estudiando la Biblia y quiero entender cuál es el cumplimiento de Daniel 11:40 parte B, tengo las herramientas para hacerlo y entiendo que el rey del norte es Estados Unidos y que el rey del sur es la Unión Soviética, ¿qué voy a esperar que se cumpla? Porque lo que pasó en 1989 fue, como ustedes saben, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín no se ve para nada como carros y gente de a caballo, literalmente, que entran a invadir una tierra. Se ve de otra manera completamente distinta. ¿Sí? No se ve como ejércitos yendo a atacar invadiendo otro país. Pero la realidad es que si yo estoy por acá, vamos a poner 1980, yo sé que de hace tiempo se está librando una guerra. ¿Qué guerra es esa? La Guerra Fría. Es la Guerra Fría. La Guerra Fría se estuvo librando desde 1945. Entonces yo sé que la forma en la que Estados Unidos y la Unión Soviética están luchando no es por medio de ataques directos uno contra otro. ¿Sí? ¿Ok? Yo sé que no puede ser el cumplimiento de 1940 que Estados Unidos entre con sus tropas a la Unión Soviética. Por algunas razones. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Cómo podría yo saber eso? ¿Quién piensa, puede pensar en alguna cosa? ¿Basilio? ¿Qué piensa usted? Si usted vivió en esa época. Era una guerra de inversión en tecnología para demostrar poderío. Okay. Entonces allí la conquista espacial fue uno de los aspectos y tengo la impresión que cada una de las potencias han mentido bastante acerca de todo el potencial que ellos lograron realmente. Pues yo todavía estoy dudando si alguna vez Estados Unidos en el 69 llegó a la Luna, si pisó tierra Luna o no lo pisó. Porque si hubiera sido tan fácil que llegaron a como ese día, hubieran vuelto a ir, pero nunca más fueron. Ahora que hay más tecnología y más edición, nunca más fueron a mirar. Y cada vez que hay conflictos de intereses entre Rusia y Estados Unidos, Rusia le hace saber de que si Estados Unidos no los apoya en algunos de sus planes, por ejemplo, cuando querían tener el Mundial de Fútbol, decían vamos a hablar
vamos a revelar documentos secretos de la llegada de ustedes a la Luna. Amenazas. Ok. Y la otra es la gran guerra armamentista, el invento de la bomba atómica y las ojivas nucleares y todo eso que estaban apuntando para todos lados, que es realmente un peligro para el mundo entero. Ok, es un punto importante. En eso quiero que pensemos un poco, en ese segundo punto. En ese, a mediados de 1960, se comenzó a usar un término. ¿Cómo se dice cuando es una sigla? Sí. En inglés, MAD. MAD en inglés significa locura. ¿Sí? Básicamente una cosa que no tiene sentido lógico. Y son las siglas de 3 palabras que son mutual, que es mutuo, assurance, es seguridad, asegurar, tiene que ver con asegurar. Y esto es destruction, que es destrucción. Básicamente esta frase nos da la idea es como una destrucción mutua asegurada. Destrucción mutua asegurada sería la traducción de esta frase. Y tiene que ver con lo que comenta Basilio. Se sabía en aquel momento que un ataque de Rusia, de la Unión Soviética a Estados Unidos, o Estados Unidos a la Unión Soviética, aseguraba la destrucción mutua de ambas potencias, porque la existencia del armamento nuclear. ¿Okay? Estaban a la distancia de apretar un botón, ¿no? Para la aniquilación mutua. Exactamente. Era cuestión de que a algunos les falle un poquito el cerebro para que lo hicieran. Y si uno empezaba, ahí ya no paraba más. Exactamente. Era sabido que si comenzaba una guerra nuclear en ese momento, lo que iba a terminar es con básicamente el fin del mundo, la destrucción del mundo en poco tiempo. Estados Unidos sabía que si lanzaba un misil nuclear a Rusia en segundos, iba a tener un misil nuclear llegando a su país. El mundo estaba con temor de esto. El mundo se encontraba en una sensación de inestabilidad, de que cualquier cosa podría pasar en cualquier momento. Pero la realidad es que eso no ha cambiado hoy. Aún hay más naciones aún que tienen armas nucleares. Y hay locos gobernando países, como el dictador en Corea del Norte, ¿sí? Como Kim Jong-un, que tiene armas nucleares, ¿sí? Lo que pasó fue que el mundo se adaptó a vivir en esa situación. El mundo se adaptó a vivir sabiendo que las naciones tienen armas nucleares y que en cualquier momento se puede desatar una guerra que acabe con el mundo. Pero el ser humano tiene una habilidad única de adaptarse al clima, a lo que sea. El ser humano se adapta. Y en poco tiempo se olvida de las cosas que han cambiado recientemente. Una prueba muy grande es lo que ha pasado con el mundo desde hace 30 años, desde 1989, con la creación del Internet. El mundo ha cambiado increíblemente. Una locura de lo que en 30 años ha cambiado el mundo y lo que no ha cambiado nunca. ¿Sí? Pero el mundo se ha adaptado y es normal hoy vivir con ciertas cosas. Otro ejemplo es como desde 2016, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el mundo ha cambiado inmensamente también. Y el mundo, pero el problema es que los Estados Unidos, que están más enterados, y los que están enterados, la mayoría de las personas se han acostumbrado a vivir con un presidente que es el de los hombres más poderosos del mundo, que es básicamente un ser inestable, ¿okay? Un ser inestable, poco inteligente, es como un mono con metralleta, Donald Trump. ¿Okay?
el mundo ha cambiado mucho desde ese momento, pero hoy ya es normal. Vivimos en un mundo en que nos olvidamos de eso y nos reímos de las locuras que hace o dice Trump semanalmente. El mundo se adapta y se olvida de la importancia de los eventos que está viviendo. Entonces, si tuviéramos que predecir lo que iba a pasar como cumplimiento de 1140 en 1989, y entendiéramos qué es lo que está pasando en nuestra época, desde 1945, sabríamos que eso no podía ser un ataque nuclear o un ataque bélico entre uno y otro, por entender el mundo en el que estamos viviendo, por conectar los eventos proféticos correctamente. Sabríamos que las guerras ahora se libran de una forma diferente. ¿Okay? Esta Guerra Fría se libró al menos desde dos perspectivas, de dos formas. Una es por medio de información, algunas cosas que mencionó el hermano Basilio: espionaje, carrera armamentística, propaganda, información. Tanto la KGB de la Unión Soviética como la CIA de Estados Unidos libraron la guerra por medio de eso. Y la otra es con guerras subsidiarias. ¿Sí? No voy a decir que no existía conflictos bélicos durante la Guerra Fría, porque todos sabemos que sí existieron. Fueron guerras indirectas, guerras subsidiarias, son guerras indirectas entre la Unión Soviética y Estados Unidos en otros países. ¿Sí? Entonces tienen el ejemplo de Afganistán de 1979 a 1989. Tienen el ejemplo de Corea, ¿okay? Y otras guerras subsidiarias que hubo durante la Guerra Fría. Entonces existían conflictos bélicos, pero no eran directamente un ejército contra otro, sino era apoyando a otros ejércitos. Okay. Hoy en día, la situación del mundo se encuentra de la misma manera. Ayer estuvimos estudiando cómo hay conflictos hoy entre Rusia y Estados Unidos en diferentes lugares, como Siria hemos visto. Hablamos un poco de Ucrania y de otros países también. Guerras subsidiarias, lo hemos visto. Queremos entender un poco cómo se libra la guerra hoy a través de información. Eso es lo que queremos comenzar a entender. Por cierto, este año hace 20 años que Putin está en el poder, pero él es un hombre muy inteligente, a pesar de ser bastante... No voy a decir que es un hombre cuerdo, pero es un hombre inteligente, porque es un dictador. Pero es un hombre inteligente en el sentido de que nunca atacaría a Estados Unidos, ni nunca acabaría con Estados Unidos de una forma bélica y de una forma económica. ¿Por qué es eso? Porque después de la caída de la Unión Soviética, Rusia se ha convertido en un país capitalista. Y un país capitalista, ¿qué significa básicamente? Significa la libertad de los medios de producción, la libertad de propiedad privada. Las empresas pueden comprar los medios de producción y el dinero circula todo el tiempo, no está todo el tiempo en manos del Estado. Eso significa que el dinero ruso se encuentra en gran parte en el resto del mundo, en el exterior. ¿Sí? Las multinacionales de empresas rusas tienen su dinero en bancos en diferentes países del mundo. Sí, lo que existe hoy, después de la caída de la Unión Soviética, de 1991, después que se recuperó, lógico, Rusia, existe también una aseguranza de destrucción mutua, no solamente bélica, sino también económica. ¿Lo ven? La compra y venta es internacional, ahora está globalizada. Exactamente. Las marcas ya no son de un territorio, son internacionales. Exactamente. Imagínense que si la economía de Estados Unidos le va mal, al resto del mundo le va mal. Está comprobado por diferentes crisis que ha pasado en el mundo. Estados Unidos ha pasado breves crisis, ha hecho el mundo entero entrar en crisis. Y muchos países ni siquiera se han recuperado de esa crisis. Entonces, si a Estados Unidos le va mal, al mundo le va mal y a Rusia le va mal.
Entonces Rusia no puede destruir económicamente tampoco a Estados Unidos. La guerra se tiene que librar por medio de otra forma. ¿Sí? Tampoco Rusia no tiene, la realidad es que Rusia no tiene cómo librar guerra a Estados Unidos, ni militarmente ni económicamente. La diferencia entre ambas potencias es brutal. Le voy a dar algunos números. En el año 2016, Estados Unidos gastó en cuanto para la defensa del país, en militar, en el área militar, gastó 611 billones de dólares. 611 billones de dólares. Tengo idea de cuánto dinero es eso, es mucho, mucho dinero. Rusia el mismo año gastó solo 69.2 billones. ¿Sí? Ustedes pueden ver, la diferencia es abismal entre cuánto un país invierte en lo militar y cuánto el otro país invierte. El ejército de Estados Unidos es muy mayor al ruso. La capacidad de defensa, no solamente del ejército, en todo lo que tiene que ver con armamentos, todo lo que tiene que ver con conflicto bélico es mayor el de Estados Unidos. Rusia podría acceder, sí, a un ejército más grande si invirtiera más porque tiene dinero, pero no lo haría porque eso no le serviría de nada. Sería, por este término MAD, sería asegurar su propia destrucción si intentara algo bélicamente contra Estados Unidos. Tampoco tiene ninguna comparación, esto es militar, tampoco tiene ninguna comparación en el punto de vista económico. Estados Unidos tiene una economía de 20 trillones de dólares anuales. 20 trillones de dólares. Tampoco tengo idea de cuánto es un trillón. Creo que la primera vez que escucho ese número en mi vida. Es mucho dinero. Y Rusia solo tiene 1.7. Solo tiene una economía de 1.7 trillones. ¿Ok? Es para que se vea un poco la diferencia que hay entre las dos superpotencias. Es grande aún la diferencia que tiene Rusia y Estados Unidos. No hay chance de que Rusia venza a Estados Unidos en ninguno de esos dos aspectos, ni económico ni militar. La guerra se tiene que librar por otro lado. Por eso estamos viendo que la guerra tiene que ver con esferas de influencia, y eso por medio de guerras subsidiarias e información. El otro tema es que la extensión del territorio de Rusia, que son 14 usos horarios, es una extensión demasiado grande, imposible de controlar. Estados Unidos puede lanzar misiles a través del Polo Norte simultáneamente a toda Rusia. Y Rusia no tendría manera de defenderse porque es demasiado grande el territorio. Interesante. Okay. Ahora, hace un poco de tiempo se comenzaron a salir las noticias de nuevas armas que Rusia lanzó. No sé si vieron ustedes las noticias. Vladimir Putin presentó una demostración del nuevo armamento militar que tenía Rusia, donde mostraba que tenía nuevos antimisiles que podrían bloquear cualquier misil y que tenía también misiles que podrían llegar a cualquier lugar del mundo. Y en la demostración había un misil llegando a Estados Unidos, no sé si ustedes lo vieron. Un video hicieron de demostración y mostraron cómo lanzaban un misil hasta Estados Unidos. Una cosa muy provocativa que Rusia hizo.
Entonces, Han probado misiles contra satélites, que los satélites en este momento son el foco de interés internacional, porque es el centro de comunicaciones internacional. Si se destruyen los satélites, el mundo queda a oscuras de comunicaciones. ok. Bien, a lo que iba es que cuando nosotros vemos esas noticias en el mundo de hoy, puede llevarnos a temer, si tenemos alguna idea y creemos algo de que hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos y que se va a cumplir, que también se va a dar más puntualmente en batallas, podemos llegar a confundirnos y pensar que tiene que ver con eso, con que esa información de nuevas armas que Rusia saca son las que va a usar en la batalla de Rafia o la batalla de Panium, etc. Pero quiero decirles, no tiene nada que ver con eso. La batalla de Rafia, Panium, Ascu, que hemos estado estudiando, no es un conflicto bélico. ¿Por qué? Por la misma razón que no lo era durante la Guerra Fría, por la misma razón no lo es hoy. Necesitamos desconectar los eventos, entender la historia en la que estamos viviendo. Si es imposible y no ha habido ningún conflicto bélico entre ellos, si la guerra hoy se libra de cierta manera, no podemos esperar que en un futuro cercano cambie completamente, porque eso es en contra del principio de parábolas, el principio de las profecías. Así no funcionan las profecías, así no funcionan las parábolas. Las parábolas funcionan de una forma progresiva. Si guerra en 1989 no es un conflicto bélico, en Rafia, en el futuro, no va a ser un conflicto bélico aún. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Si el santuario era celestial en el año 34, en 1844 todavía es celestial, no va a volver a ser terrenal como era antes. El mismo concepto de conectar los eventos, necesitamos entenderlo para ver que las batallas que esperamos en el futuro no tienen que ver con un misil nuclear ni con ningún conflicto bélico directo. ¿Sí? Ok. En este tiempo, de 1989, 1991, en adelante, hay varias cosas que están pasando en el mundo y que podemos identificar. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Que en 1991 se disuelve completamente. Es un periodo de la caída de la URSS, la Unión Soviética. También tenemos, los que hemos estudiado la línea de la Reforma, entendemos que en este periodo hay algo que se llama aumento de conocimiento. En este periodo es cuando se comenzó a entender Daniel 11, 40 y 45. En ese momento se recibió entendimiento sobre esos versículos. Y hay otras cosas más que podemos colocar en este periodo, aumento de conocimiento. La realidad es que cualquier cosa que identifiquemos en nuestra historia, debemos volver hasta este periodo para identificarlos, verlos desde sus comienzos y luego ver la progresión de los eventos. Y yo quiero entender este evento, que es Rafia. Necesito conectar con los eventos que vienen aconteciendo anteriormente. Necesito entender la secuencia de esos eventos para entender la naturaleza de esa batalla de Rafia. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que estamos viendo hasta acá? Bien. Teniendo en mente que la otra forma en la que se da esa guerra es por medio de información, lo que quiero es darle información que tal vez ahora no les parece tan relevante algunas cosas, pero que van a ser relevantes para entender el contexto de la batalla de Rafia. ¿Okay? Como digo que tenemos que rastrear los eventos hasta 1989, eso quiero comenzar. Por eso quiero comenzar. En nuestra época es llamada la era de la información. ¿Okay? Existe, usted sabe, la era de piedra, la era de bronce, era de hierro, y existe también hoy la guerra de información. En la era de piedra, ¿con qué tipo de armas se luchaba? Piedra. Con armas de piedra. En la era de bronce, se luchaba con armas de bronce. Grecia comenzó a
impulsar el armamento y, ¿cómo se llama? Las vestiduras de los soldados. Escudos, exactamente. Ok, ustedes entendieron. De armadura, de bronce, exactamente. La era de hierro fue la era de Roma cuando empezó a usar espadas y armas de hierro que eran mucho más fuertes y comenzaron a vencer a los griegos. ¿Okay? La era de información, eso no cambia, sea lo mismo. La guerra se libra hoy por medio de información. ¿Okay? El armamento que se usa es información. Queremos volver entonces a 1989, ese evento que entendemos que es el comienzo de nuestra historia. Y ver la progresión de la información desde entonces. De hecho, es más que interesante que saber que un hombre llamado Tim, o vamos a poner solamente el apellido tal vez, Berners, déjame ver bien cómo se escribe, Berners-Lee. Berners-Lee es un científico de la computación británica, conocido por ser el padre del WWW o World Wide Web. Él estableció la primera comunicación de dos computadoras, ¿sí? Que están en diferentes lugares, usando un servidor y el del protocolo HTTP, no necesitamos entender lo que significa eso, en noviembre de 1989. Entonces, en noviembre de 1989, este hombre, Berners-Lee, crea lo que va a ser el precursor del Internet. Es el primer paso que se da más alto al Internet. Es básicamente una red, por medio de una red de comunicación, logra conectar dos computadoras para que se mande información una a otra. Eso no había pasado. Eso es un gran salto que se dio en la comunicación. Entonces lo que tenemos, tal vez, Internet no es la mejor palabra. Vamos a poner ese primer paso que se da para el www, para el www, o la red mundial de comunicación. Okay, eso fue en 1989 y es reconocido por muchas personas, por casi todo el mundo que estudia estas cosas como el comienzo de la era de información. Ahora, ya existían desde 1969 existía un precursor, ya existía lo que se llama Internet. Internet es la conexión entre más de una computadora. ¿Okay? Pero eso se da generalmente por medio de cables, no por medio de una red global de comunicación. Eso se llama ARPANET. ARPANET se inventó en 1969 y es básicamente la conexión de una computadora con otra, que poder mandar información una a otra. Ok. ARPANET fue creada por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Esas son las siglas. Departamento de Defensa, DoD, Department of Defense. Okay. Los Estados Unidos. Y la intención era utilizarla como un medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. Por ejemplo, las universidades con los ministerios de diferentes áreas. Okay. Tengo varias citas de diferentes fuentes que no voy a leer todo, solamente quiero dar un repaso, dar una información. Si ustedes tienen preguntas o quieren más información, me dicen, yo leo un poco más o les cuento un poco más. Ahora, en el año 1979, se creó
una corte que se llamó la Corte de Fisa. Esa corte es una corte del gobierno de Estados Unidos que lo que hace es darle permiso al FBI, la CIA o el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para que puedan acceder a la información de un individuo. En aquel momento no existían, como ustedes ven aún, el Internet, como conocemos, o la red mundial de comunicaciones, por lo cual la información que podía acceder en aquel momento era a las llamadas, ¿ok? Al registro de llamadas. Esa corte de FISA básicamente es el organismo al cual el FBI tiene que pedirle permiso. ¿Puedo acceder al registro y las grabaciones de llamadas de esta persona que está siendo sospechosa de narcotráfico, terrorismo o cierta cosa? Y FISA se encarga de decir sí o no. ¿Ok? Eso fue problemático porque ya muchas personas en los Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de que eso era peligroso y que tenía que ver con la violación de los derechos de privacidad de las personas. Se podía acceder a llamadas telefónicas y a registros sin que la persona siquiera sepa de que eso estaba pasando. ¿Okay? Entonces comenzó a tener problemas Estados Unidos en cuanto a eso. Les doy un dato. Desde 1979, cuando la Corte de FISA fue fundada, hasta el año 2013, desde 1979 hasta 2013, hubo 434 pedidos del FBI y de diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos para ver la información de las personas. Estos son los pedidos y la Corte de FISA solamente rechazó 12 pedidos. ¿Okay? Es para que ustedes vean cuán parcial es esa corte o cuánto en armonía está con los intereses del Estado. Exactamente, con los intereses del gobierno. No es para nada parcial la Corte de FISA. Pero vamos a ver un poco más la relevancia y la importancia de esa corte a lo largo que avanzamos en la historia. En 1990 se creó el primer navegador web y ese es el que se llamó en realidad www. Este fue solamente en realidad en 1989 se creó la idea, Berners-Lee creó la idea del www. En 1990 la presentó presentó el proyecto a diferentes compañías para ver si alguna estaba interesada para soportar económicamente y que se pueda crear el primer navegador web, esa red mundial de comunicación. Y le leo un poco, voy a leer un poco. Dice, el primer navegador web fue desarrollado en 1990 por Tim Berners-Lee, el mismo hombre que les mencioné, para la computadora NeXT. Y se presentó a sus colegas en marzo de 1991. Ahora les voy a decir lo que pasó en 1991. Berners-Lee reclutó a Nicola Pellow, una estudiante de matemáticas, y escribió y creó el navegador de línea de una multiplataforma que mostraba páginas web en terminales anteriores y se lanzó en mayo de 1991. Entonces, en 1990, lo que pasó fue que se presentó ese proyecto del primer navegador web y una empresa lo compró, hizo que fuera posible. Fue ese mismo hombre, Berners-Lee, y en 1991 ese navegador web fue lanzado al público.
a partir de ese momento era accesible a todo el público, todo alguien que pudiera acceder, claro. Una computadora, liberado. Fue liberado al público. Ok. Bien. Ok. Todo eso, esas cosas comenzaron a revolucionar el mundo en el cual vivimos. Esos pequeños avances que solamente se verían en las noticias, la gente no tiene idea de cuánto eso iba a revolucionar el mundo en el cual vivían. ¿Okay? Una de las formas en que se vio esa revolución fue en 1996. En 1996 comenzaron una serie de ataques cibernéticos que fueron denominados por la CIA como Moonlight Maze. Sería el laberinto de la luz de la luna. Lo pongo en inglés porque es el nombre que la CIA le puso. Fueron unos ataques de hackers a los diferentes ¿cuál es la palabra? Instituciones, gracias, del gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasó a partir de 1996, que se descubrió solamente en 1999 en realidad, solo en 1999 se dieron cuenta de que había hackers que habían logrado acceder a una computadora de una escuela de los Estados Unidos, pero esa escuela tenía comunicaciones con la naval de Estados Unidos. Entonces consiguieron por medio de esa computadora accesar a la naval de Estados Unidos, consiguieron acceder, gracias, a la Fuerza Aérea, hasta la NASA consiguieron acceder. Les leo un poco. ¿Eran rusos? ¿Qué exactamente? Les leo un poco. Dice, Moonlight Maze es la denominación dada por el gobierno estadounidense a una serie de presuntos ataques coordinados contra sistemas informáticos estadounidenses. Se determinó que los ataques habían provenido de una computadora en Moscú, pero no se sabe si ahí se habían originado. Se alegó que estos hackers habían obtenido grandes cantidades de datos que podían incluir códigos navales secretos e información sobre sistemas de orientación de misiles, aunque no se sabía con seguridad que tal información se había comprometido. Bien. Les leo un poco de otro artículo. Dice lo siguiente. Dice, Moonlight Maze marcó el comienzo de una nueva era de ciberespionaje constante. Fueron seguidos rápidamente los ataques de Titán Lluvia y otros Turla y otras uniones de hackers, otras denominaciones. Lo que pasó a partir de 1996, se comenzó una guerra. El mundo se dio cuenta de que la guerra podía librarse también por medio de esa red mundial de comunicaciones que se había creado solamente 5 años atrás. ¿Sí? Y fue muy difícil la investigación que Estados Unidos emprendió. Muchos investigaron mucho, llegaron a muy pocos datos, no llegaron a encontrar a ninguna persona responsable de eso, porque los hackers hicieron de una forma muy buena. Accedieron a una computadora en Gran Bretaña y de Gran Bretaña accedieron a Estados Unidos. Entonces, fue muy difícil eso. Hay un artículo muy interesante que leí hoy que muestra que esos mismos hackers de Moonlight Maze están activos, han estado activos y no han parado nunca en realidad su actividad de robar información de los Estados Unidos. Se convirtieron en otra denominación que se llama Turla. Ustedes buscan sobre eso. Que comenzaron sus ataques, se sabe, a partir del año 2000. Solamente cambiaron su estrategia. Ok. Ok. Ahora, llegando al año 2001, en los Estados Unidos pasó un evento que revolucionó también el mundo en el cual vivimos. ¿Qué evento fue?
el ataque a las Torres Gemelas, al World Trade Center. ¿Sí? Fue en el año 2001. Y eso revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque George Bush comenzó una guerra contra el terrorismo. Y esa guerra contra el terrorismo la libró no solamente por medio de ataques en el Medio Oriente, militares a países del Medio Oriente, sino también por medio de información, tanto internamente en su país como externamente. ¿Okay? Después de los ataques de los incidentes del 11 de septiembre de 2001, 45 días después, para ser más exactos, se aprobó en el Senado de los Estados Unidos lo que se llama el Acto Patriota. Les voy a contar un poco lo que es ese Acto Patriota. El Acto Patriota es un documento de 300 páginas que presentó el FBI al Senado 45 días después con regulaciones, con leyes, para aprobar leyes, para regular la forma en que los ministerios de seguridad de los Estados Unidos pueden acceder a la información. ¿Qué significa esto? Les leo un poco lo que dice esta asociación, esta unión de las libertades civiles del americano. Dice, aprobada 45 días después del 11 de septiembre, en nombre de la seguridad nacional, la Ley Patriota fue el primero de muchos cambios en las leyes de vigilancia que facilitaron al gobierno espiar a los estadounidenses comunes al expandir la autoridad para monitorear las comunicaciones telefónicas y por correo electrónico, recopilar registros de informes bancarios y crediticios y rastrear la actividad de estadounidenses inocentes en Internet. Mientras que la mayoría de los estadounidenses piensan que fue creado para atrapar terroristas, la Ley Patriota en realidad convierte a ciudadanos comunes en sospechosos. El 26 de mayo de 2011, el senador Ron Wyden dijo: Quiero dar una advertencia. Cuando el pueblo estadounidense descubra cómo su gobierno ha interpretado en secreto la Ley Patriota, se sorprenderán y se enojarán. Según la Ley Patriota, los agentes del FBI emiten cartas de seguridad nacional sin la aprobación de un juez para obtener información personal, incluidos registros telefónicos, registros informáticos, historial crediticio y historial bancario. Okay. Básicamente, lo que estas leyes permitieron es que el gobierno de Estados Unidos, por medio de sospecha de terrorismo, pueda acceder a cualquier información de cualquier ciudadano de Estados Unidos o extranjero que se encuentre en el país o que se encuentre simplemente en manos del Ministerio del Departamento de Seguridad que sea, de acceder. Puede acceder solamente sin probar nada, con la acusación de terrorismo, a la información de cualquier individuo que el Estados Unidos requiera. Y eso otra vez despertó mucha controversia. En Estados Unidos despertó muchísima controversia porque se dice, lo que claramente es verdad, que viola la libertad individual. Exactamente, las libertades individuales de privacidad de las personas. Quien escribió la mayor parte de este acto fue un representante de la Cámara, Jim Sensenbrenner. Se llama así. Jim Sensenbrenner. Y él se convirtió en los más grandes opositores de este Acto Patriota.
fue quien lo escribió, pero se convirtió en los más grandes opositores de cómo el gobierno comenzó a usar ese acto patriota. Porque se supo que el gobierno de Estados Unidos estaba abusando de la forma en que esto era usado. El representante Jim Sensenbrenner fue autor de la ley patriota original después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y anteriormente se desempeñó como presidente del Comité Judicial de la Cámara. Recientemente se ha convertido en un crítico vocal de cómo se ha utilizado esa legislación para justificar los amplios procederes del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, desde que salieron a la luz debido a documentos del ex contratista de la NASA, Edward Snowden. Gracias, de la NSA. Sensenbrenner está presentando una legislación llamada Ley de Libertad de los Estados Unidos con el senador Patrick, no sé cómo se pronuncia el apellido, y el representante Sean Converse para tratar de reformar esos programas. Es lo siguiente, cuando Sensenbrenner vio cómo el gobierno de Estados Unidos estaba usando la ley patriota, eso solo lo pudo hacer en el año 2013, cuando un contratista que trabajaba para la NSA llamado Edward Snowden vio lo que estaba pasando, robó un montón de información de la NSA y lo liberó, lo hizo público en diferentes medios de comunicación. Cuando este hombre se enteró de lo que estaba haciendo el gobierno, se opuso abiertamente. Okay. ¿Cómo se llama lo que está haciendo ahora? ¿Opuso? No. Ok. Luego, en 2015, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo es, ¿Qué cosa? la ley de libertad. En 2015, sí. 2015, Después de junio. vamos a ver eso. Mañana vamos a ver algo más claro. En 2015 fue la ley de la libertad, el Freedom Act, que es básicamente una restricción. Se creó una restricción al acto patriota. Este acto patriota tenía que durar solamente hasta 2005. Pero en 2005, George Bush la restauró, la alargó por más tiempo. Duró hasta 2015. En 2015 terminó ese acto patriota. Y se instaló una nueva legislación que vamos a ver un poco mejor mañana, que es el Freedom Act, o la Ley de la Libertad, que aún permite al gobierno de Estados Unidos acceder a cierta cantidad de información en algunos casos, pero es mucho menos de lo que era el acto patriota. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que comenzó como simplemente un invento de un científico en 1989, 90 y 91, revolucionó el mundo y las relaciones internacionales, tanto como las nacionales. Comenzó a afectar la libertad de los individuos, ¿sí? La libertad de privacidad de los individuos. Bien. Un periodista de Washington Post, es un periódico de los más prestigiosos de Estados Unidos, le pregunta a este hombre, Sensenbrenner, él básicamente le pregunta, ¿te sorprendió cuando te enteraste de cómo el gobierno de Estados Unidos estaba usando el acto patriota? ¿Te sorprendió? ¿Qué esperabas vos que hicieran? Y este hombre le dice, claramente fueron muy supresivos, me sorprendió mucho. Puedo decir que si el Congreso supiera que la NSA tenía en mente el futuro, que tenía en mente en el futuro, inmediatamente después del 11 de septiembre, la ley patriota nunca habría sido aprobada y nunca lo habría apoyado. Tenemos que tener un equilibrio de seguridad y libertades civiles. Lo que ha hecho la NSA con el acuerdo de las administraciones de Bush y Obama está completamente olvidado de las garantías de las libertades civiles que aquellos de nosotros que ayudamos a redactar la ley patriota en 2001 y la reautorización en 2005 y 2006 la escribimos en la ley. Entonces, Jim Sensenbrenner no solo participó de escribir el acto patriota, sino también de la reautorización en 2005. Pero hoy
es un opositor después de lo que hizo, de la información que se liberó por Edward Snowden en 2013. Ok. Bien. Vamos a llegar hasta acá. Mañana vamos a avanzar un poco más en los años y ver un poco más cómo eso ha afectado, cómo eso ha ido evolucionando en los Estados Unidos. Sí. Perdón, ¿puedo dar más detalles? Ok, sí. Es interesante ver que en el acto patriota el problema por el cual vulneraban prácticamente la privacidad de todos los ciudadanos es de que la definición de terrorismo que había en el acto patriota era prácticamente cualquier persona que manifestara o se creyera que manifestase un espíritu de oposición contra el gobierno de turno. Entonces, de esa forma, si de vos sospechaban que podías llegar a tener por cualquier cosa, digamos, alguna crítica contra el gobierno, ya les dabas el derecho de vulnerar tu privacidad prácticamente. Exacto. Y por ahí, para el que quiera ver lo de Snowden, está muy bueno. Hay un par de documentales, cosas así tipo Citizen 4, la película Snowden, etcétera, que tienen muchos datos acerca de eso que están buenos realmente como para ver y interiorizarse un poco más. Sí. Gracias. Mañana nos contás más detalles si podés, cuando lleguemos a eso. No sé si ya está, pero bueno. Ok. Quería decir que no solamente se permitió al gobierno de Estados Unidos acceder a información, sino también a invadir las casas. ¿Cómo se llama eso, lo que hace el gobierno? Cuando el gobierno... Allanamientos, eso. Allanamientos de las casas y revisar todo lo que tienes en tu casa, todo lo material que necesites. Entonces, no solamente algo que está en la web, sino algo físico también. Bien. Entonces, vamos. Tiene su lado positivo eso. Yo te voy a contar una experiencia de que vivió mi hija en Estados Unidos. Allá cuando te compras un auto, ella un jueves entregó su auto a la agencia, le sacan la patente del auto y la ponen en el nuevo auto que sale. El auto allá no existe el registro automotor como acá. Eso hace por internet. Directamente la agencia lo que hace es trasladar la patente al nuevo auto y por internet le hace el nuevo registro. Dice que esta patente vale para este auto. El sábado ellos estaban yendo a la iglesia. El patrullero que está ahí velando por los vehículos le salta la luz roja que la patente número tal pertenecía a una Honda Civic y ahora anda en una van. ¿Cómo es posible? La persigue, lo detiene, la cosa, dice, señor, dice, hay un problema acá. Yo tengo registrado de que esa patente que usted tiene acá en su auto pertenecía a una Honda Civic. Dice, ¿qué pasa? No, dice, el jueves compramos el vehículo, acá está la documentación. Ah, dice, nosotros no tenemos actualizado la web. Perfecto. Ahí mismo él actualiza la web y ya está. Así que para estas cosas es muy positivo, porque si hay un auto robado, ahí mismo ya salta automáticamente la información. El problema salta cuando vos ves los datos que tira Snowden de que la cantidad de correos incautados de las personas, prácticamente, incluso mails que ni siquiera salían del país, los capturaban. Y hay un dato muy interesante que sale cuando uno ve la película Citizen 4, que dice que en listas de observación de los Estados Unidos había más de 1,3 millones de personas, claro, ciudadanas de Estados Unidos, si no me equivoco. Y del mundo, por supuesto. Y del mundo también, exactamente. Pero no podés tener 1.300.000 personas en observación por posibilidad de terrorismo, porque no podés analizar a 1,3 millones de personas, no podés tener tantos agentes vigilando a tantas personas. Entonces, uno de los principales motivos, o sea, que acusaba, que decía Snowden cuando se vulneraba por medio del acto patriota, es de que, primero que nada, vulneraba la privacidad de todas las personas. Y segundo, no servía para impedir realmente los ataques terroristas que sí había. Y daba, por ejemplo, el ataque de Boston. Sí. Que las explosiones de Boston que ocurrieron hace unos años, pero que generaron caos y fueron ataques terroristas. Entonces, no iba solo por por el invadir la privacidad de las personas, sino también porque no funcionaba. Claro. En el aspecto económico también hay controles en nuestro país en este momento. Vos no podés pagar en un comercio un monto mayor a 10.000 pesos que no sea con una tarjeta de débito o de crédito. No podés pagar en efectivo.
montos mayores a 10.000 pesos, tiene que ser o transferencia bancaria o con tarjeta. Antes se podía, hasta hace poco se podía. Es un asunto Es interesante respecto- a discusión. Hay un control, Sí. hay un control de esto. Eso, claro, abre ante nosotros un asunto a discusión y para intercambiar los puntos de vista tal vez de cómo vemos ese tipo de medidas, ese tipo de cosas que se han ido implementando en Estados Unidos y en el mundo. Podemos hacerlo con más tiempo tal vez Sí. mañana. Pero bueno, vamos a cerrar con una oración por ahora. Ujú.